Bueno, vamos a seguir con la conferencia de Ángelo Laverde. Ángelo es director del Centro de Innovación de Tecnologías de la Información en Salud, del Centro de Gestión Hospitalaria, docente investigador de la Universidad del Bosque, es profesional en Ciencia de la Información y bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, graduado con honores, diplomado en Sistemas y Servicios de Información Digital de la Universidad Carlos III de Madrid y en Análisis Crítico de la Literatura de la Universidad del Rosario. Cuenta con 7 años de experiencia en el diseño e implementación de arquitecturas de información web, arquitectura móvil y educación virtual. Recientemente culminó sus estudios en Teaching for Understanding en la Universidad de Harvard y es estudiante de último año de psicología. Buenos días. Me gustaría saber quiénes estamos acá. Ingenieros de sistemas, diseñadores gráficos, arquitectos, ciencia de la información, médicos, psicólogos. Perfecto. Los médicos me interesan mucho porque estaba comentando a Héctor ahorita que tengo una osteocondritis, entonces cuando toso me duele muchísimo. Voy a procurar no hacerlo. Hay un tema bien interesante que es el de ergonomía cognitiva y es una de las muchas disciplinas que aportan y alimentan a la arquitectura de información. Muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, lo hacemos porque suponemos que el usuario le va a gustar algo, pero son supuestos. Como me gusta a mí, hago un proceso de generalización, les va a gustar a los usuarios. La ergonomía cognitiva parte de un hardware que los seres humanos poseemos. A nivel motor, a nivel cerebral, a nivel de procesos cognitivos. Simplemente para recordar, cuando nacemos, de 0 a casi 2 meses, tenemos unos reflejos de succión. Entonces vemos qué nos motiva la interacción. Vemos un chupo, vemos un pezón, vemos un seno. Automáticamente nuestro reflejo de succión. Demoro, depresión, esto es bien importante, depresión y de gancho. Y un proceso de búsqueda, pensamos a interactuar. Ese hardware que tenemos, esa composición morfológica, empieza a descubrir el mundo. Es decir, que empezamos a explorar datos, información y conocimiento desde el mismo momento que nacemos. Ya a partir de los 2 meses, los comportamientos se centran en nuestro propio cuerpo. Vemos que lo que pasa por acá es parte nuestra, es una mano que se mueve. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque después el cursor se va a volver una extensión de esa mano. Por eso vamos a ver unas diferencias generacionales que vamos a ver más adelante. Repiten comportamientos placenteros. Si me gustó la mantita, repetiré la mantita. Si me gustó ese banner o esa página, repetiré. Quiero que lo vayan a medida que voy hablando, asociando con el adulto que interactúa y con el usuario que está trabajando en nuestros sistemas de información. A los 4 meses hay un interés en la manipulación de objetos que son encontrados al azar en su entorno. Él sabe qué le gusta y qué no le gusta, a qué puede acceder y a qué no puede acceder. Repiten acciones que producen resultados que los atraen y practican el ensayo y error con intencionalidad. Toco esto a ver qué pasa, empujo esto a ver qué pasa. Y empiezan a trabajar el principio de causalidad, que son cosas que no dependen de mí, que suceden en el mundo. El viento mueve la cortina. Causa, efecto. Y hay un interés y unos descubrimientos buscando alternativas en resolución de problemas cortos. Tengo frío o me molesta algún ruido, entonces emito un sonido para que venga el cuidador y pedimos ayuda. Entonces, ese es nuestro hardware y se va sofisticando a medida que vamos evolucionando. ¿Por qué es importante en este contexto la arquitectura de información? Porque como arquitectos, como ingenieros, como seres humanos estamos tendientes al caos. Y lo que busca la arquitectura de información es estar cerca al acuerdo, es decir, cerca a lo simple. Las arquitecturas simples es lo que nos permite la certeza. Este es un diagrama de Stasi que nos dice, somos seres complejos haciendo sistemas de información, páginas web, arquitecturas, basados en sistemas complejos, con unos usuarios complejos.
Y si a eso le agregamos el error, tenemos el caos. En la cultura de seguridad, en el ambiente hospitalario, se maneja de la misma manera. Lo que pasa es que nosotros no vemos la misma responsabilidad. El internauta se nos fue, o canceló su decisión de comprar algo en internet o de leer el documento que le estamos poniendo. En salud es diferente. Yo quiero que aquí lo vean con una responsabilidad igual con la responsabilidad con el paciente. ¿Y qué significa estar cerca al acuerdo, a lo simple? Es llegar a unos acuerdos. Y unos acuerdos es tener la certeza de tener resultados predecibles y no partir de la intuición ni de la sospecha, sino de la arquitectura basada en evidencia y aplicando las mejores prácticas y las mejores guías en pro de los usuarios. Estar atentos al entorno significa eso. Yo que veamos este video precisamente para explicarles. Está el niño interactuando de una manera muy fácil con el iPad. Cuando se encuentra con un instrumento, fíjense lo que les acabo de comentar, los reflejos, para él eso no funciona. Y no quiere decir que es que en la frase que vemos ahorita, de que es que las nuevas generaciones vienen con el chip tecnológico insertado, no es así. Es que se hizo una interpretación de su conducta para generar un producto, una interfaz diseñada para ellos. Entonces, lo que vimos al principio es totalmente normal. Uno pone, hay videos que usan la psicología aplicada donde ponen al niño en un teléfono de los de ruedita y lo primero que hace el niño es meter el dedito. Pero no quiere decir que él ya sabe que los celulares es que es un reflejo. Lo primero que va a hacer es esto. Y el agarre también. Es decir, que se leyó el usuario, las necesidades del usuario, desde el punto de vista fisiológico y cognitivo, y se diseñó la interfaz. Así de sencillo. Y eso ya estaba. Uno busca en cualquier libro de desarrollo cognitivo de ciclo de vida y encuentra, si voy a diseñar una página web para adulto mayor, encuentro las especificaciones de motricidad fina, y con base en eso desarrollo mi arquitectura de información, y no de la sospecha o de la intuición. Conozco. Bueno, entonces, ¿qué es ergonomía? Disciplina que trata del diseño, bien importante, de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y de las capacidades de ese ser humano que va a ser el usuario final de nuestra arquitectura de información y nuestro desarrollo. Siempre la vemos desde el punto de vista físico únicamente. Y inmediatamente nos hablan de ergonomía, pensamos en la señora de la ARP enseñándonos a sentar en una silla, a cómo usar bien el cursor, y a cómo sentarnos y a regañarnos porque los pies no los podemos sino poner de base y no colgados por ahí. Y no es así. La ergonomía también trata el tema organizacional, que es el análisis de procesos y las actividades que desarrolla el organigrama y el mapa de procesos. La ergonomía también se dedica a eso. Y por último, se dedica a los procesos cognitivos y hablamos de ergonomía cognitiva. Entonces, comienzan con el desarrollo de artefactos que interactúan con los seres humanos. Estos ejemplos que les pongo es porque hay evidencia de que la ergonomía participó en el diseño de esto. En el diseño seguro de sillas de automóviles, en artefactos en donde tienen que analizar el esfuerzo físico, el biotipo de la persona para desarrollar instrumentos que potencien la velocidad, el diseño de espacios de trabajo, en entornos específicamente o en actividades con maquinaria pesada. Y aquí hay un punto de no retorno que es cuando llegan los dispositivos periféricos. Pero solo se dedicaban a eso, dispositivos periféricos, no de la interacción mente-contenido, cerebro-contenido. Entonces, ¿qué es la ergonomía cognitiva? Se dedica al estudio de todas las actividades humanas, tanto sus capacidades como limitaciones, relacionadas con el procesamiento de la información. Y se centra en lo siguiente. El proceso de input perceptivo, que es todo el tema sensorial, lo que me llega como datos, como información o como conocimiento,
El proceso cognitivo central, estamos hablando de procesos de memoria, de identificación de patrones, y procesos perceptivo-motores, que es la ejecución de la conducta. Es decir, desde el dar clic hasta escribir una contraseña. Y empezamos a ver ya el trabajo de la ergonomía cognitiva en el diseño de contenidos y de información y de estructura de contenidos con el ser humano. Y empiezan a diseñar libros para niños. El ergonomista, el psicólogo y el arquitecto empiezan a diseñar documentos análogos donde el niño empieza a jalar la paletica para que salga el gatico, empieza a darle interactividad, no solamente exponer al niño a la información. Y también relaciona la parte física. Es cuando en los 70 se le pide a la industria editorial que tenía que ver con niños que recordaran que el niño no podía alzar cierto peso, porque los libros eran muy pesados. Entonces el niño no podía interactuar, ya había una barrera física de capacidad muscular donde el niño no, eran libros fantásticos, pero no podía ni siquiera levantar el libro. Entonces era ver el usuario de su manera integral. El diseño de los tableros de control de los Fórmula 1, en donde se analizaba el tema de posición de las manos, el tema de utilidad de los ejes de entrenamiento y de funcionalidad de los botones, ajustados a la ergonomía del ser humano y de la ejecución de la tarea. El diseño de paneles de control para la aviación, específicamente se dio inicio en la Fuerza Aérea, y aquí hay un hito muy grande que es el diseño de cajeros, de interfaces de cajeros electrónicos, en donde el primer reto no fue ofrecer servicios para toda la comunidad, sino para el jubilado. Es decir, que ellos comenzaron con procesos de andragogía en interfaces digitales, que fue bien fabuloso porque empezaron a desarrollar botones análogos con pantallas interactivas, precisamente por el usuario. Si uno es de una nueva generación, no le incomoda usar el teclado físico o un teclado, un touch de pantalla. Lo importante es que es útil para el pensionado y útil para el adolescente que desea retirar dinero. Sin embargo, aquí hay un aspecto ético. En Colombia hay un caso muy práctico donde se usó la ergonomía cognitiva para hacer donaciones sin uno saberlo. De manera automática, el proceso de aprendizaje nos decía que en ese costado decía cancelar o aceptar transacción. Y un día para otro me cambiaron y ese botón ya no decía eso, sino decía donar 9.000 pesos. La ergonomía tiene unos aspectos muy éticos para trabajar ese tipo de diseños. Diseños de teléfonos celulares y diseños de interfaz de sistemas de información y páginas web. Hay un ejemplo bien interesante que es el del Mundial de Alemania de 2006. Hacen una convocatoria para la industria que se dedica al aseo de los baños. Y hacen una licitación, y ¿qué empresa se va a encargar de limpiar los baños de nuestros estadios? Y ninguna empresa se presentó. Primero porque los costos eran muy bajos y el nivel de trabajo era exagerado, porque los baños, especialmente de los hombres, era un desastre. Entonces llamaron a un grupo de psicólogos, de sociólogos, a analizar alternativas y se agarraron de la ergonomía cognitiva para tratar de solucionar el problema. Basados en los temas de atención y de percepción y de ejecución de la tarea, diseñaron esto que es muy sencillo. Un orinal con una canchita de fútbol, en donde me presto atención a una tarea, es llamativo y orino adentro. Es muy sencillo. Eso hacemos con las interfaces. Eso es lo que estamos haciendo todo el día con las interfaces. Ahora ustedes han visto las universidades o ciertos, en Colombia hay arañitas, una arañita, un sticker de una arañita, o ponen, eso tiene un propósito cognitivo. Pero también hay muchos errores. Me pasa en la oficina que en la oficina hay un producto que patrocina mensajes saludables en los baños y que usen bien el baño. Y el letrero está al frente del orinal. Y dice, apunta en el centro y fuera de eso hay una mano hacia allá. Pues al leer el letrero me distrae de mi tarea. No está cumpliendo el objetivo. Fíjense que es algo muy básico de atención y percepción. La ergonomía cognitiva también cuestiona un poco el modelo de teoría de sistemas en cuanto a que
Datos, información y conocimiento no quiere decir que la suma de los datos dan información y la información da conocimiento, no es acumulativo ni retrospectivo, sino que trabaja con base a la exposición, es decir, que el usuario es el que decide qué es un dato para él, qué es información para él y qué es conocimiento, no nosotros. Por ejemplo, ahí para algunos no será nada, será una fotografía, para otros será una pintura, para otros será un paisaje, para otros será el bebé que ven ahí, un feto. Pero es la misma composición de datos, pero su estructura cognitiva y sus procesos cognitivos individuales permiten ver esos mismos datos de una manera diferente. Para mí puede llegar a ser información, para otros simplemente datos y para alguien conocimiento. Pasa lo mismo con esto. ¿Qué es esto? Para mí pueden ser bolitas o palitos de mi hija, pueden ser bits, pueden ser ceros y unos. Es el mismo conjunto de datos. El que le da la categoría de datos, información y conocimiento es el usuario. Eso es bien importante porque rompe el esquema. La ergonomía cognitiva, ¿qué tiene que ver con usabilidad concretamente? Es que la filosofía del diseño centrado en el usuario, uno cuando habla con los clientes siempre uno habla de eso, ¿no? Es que mi diseño de arquitectura es centrado en el usuario, yo le hago el desarrollo de una manera eficiente, me voy a demorar tanto, vale tanto. Pero cuando uno se pone a analizar lo que acaba de decir, no valdría tanto o tan poquito como le estamos cobrando. Centrado en el usuario significa que hay que reducir el esfuerzo cognitivo y los errores a la hora de usar un producto o una interfaz. Mejorar el rendimiento, la productividad y eficacia con la tarea. Mejorar la seguridad referente a eliminar el factor de incertidumbre. Que yo esté seguro que cuando dé clic ahí me va a llevar al glosario. Y no que dé clic ahí, entonces cuando hay inseguridad, que uno dice, me va a abrir el artículo y lo saca uno a otro lado. Y la mejora del confort. Algo muy sencillo. Toda la arquitectura de información se basa en el aprendizaje experiencial. En el tema de que yo me expongo, tengo una experiencia, hago una reflexión sobre lo que me acaba de pasar, hago una conceptualización abstracta, el fuego quema, y hay una experimentación activa. Cuando la vela está apagada, cuando la vela está prendida. Funciona exactamente igual. Es decir, que cuando un usuario se enfrenta a cualquier arquitectura de información, no la podemos hacer intuitiva. Nosotros decimos que es intuitiva, pero hay un proceso inmerso de aprendizaje. No podemos simplemente basarnos en la intuición para generar arquitecturas de información, sino en procesos de experiencia y de aprendizaje. Es así de sencillo. Veo este icono, tengo la experiencia, hago la reflexión crítica de la asociación de símbolos, la X roja cierra el programa y experimentación activa. ¿Qué harán los otros? Eso es lo que pasa lo que pasa es que uno no se acuerda, pero la primera vez que nos enfrentamos, esa fue la experimentación que tuvimos con cualquier sistema. Ya para nosotros ni lo pensamos, lo hacemos de manera automática, pero hubo proceso de aprendizaje. Entonces, el modelo de interacción que propone la ergonomía conductual es que existe obviamente la interacción entre contenidos y ser humano. El ser humano obtiene o realiza una adaptación inicial donde puede identificar problemas o desajustes en esa interacción. Y hay dos soluciones. La primera, la directa, que son los cambios en el usuario, que se adaptan al entorno y aprenden a través de la práctica cómo se maneja la página. Es como cuando uno dice que el usuario, ahí decía, el usuario no leyó. Y la otra solución son los cambios en la arquitectura. Aquí la idea no es decir que toda la culpa es del arquitecto y toda la culpa es del usuario, es combinar las dos cosas. Lo que pasa es que la solución 1, nunca le hacemos análisis estadístico, ni siquiera capturamos esos datos para poder alimentar la reingeniería. Es decir, que no adoptamos un modelo de investigación, sino lo hacemos cuando el estudiante o el usuario nos escribe diciendo que el banner no funcionó o que no le abrió, sino no se combinan las dos de manera ajustada. En el modelo de interacción, cuando hablamos de navegación intuitiva,
No estoy diciendo que la intuición no exista, pero es muy difícil para el arquitecto, a través del método científico, llegar a generar patrones de intuición para generar desarrollos de interfaces y de interacción. Yo era el de que me la pasaba diciendo, no, mira, es navegación intuitiva, pues para mí. Pero ¿cómo medía la intuición? ¿Cómo le demostraba a mi cliente que realmente era navegación intuitiva basada en un proceso de generalización con más personas? Y me empecé a encontrar respuestas fue en la neurousabilidad y en los modelos de arquitectura de información, que ya los tienen. ¿Qué pasa con el tema intuitivo? Es que no sigue un camino racional para su construcción. Entonces a veces se habla de la intuición femenina. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Entonces uno sospecha que algo malo está pasando en este instante. Pero ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo hago análisis de variables? ¿Cómo utilizo estadística paramétrica o no paramétrica para generar esos resultados? Y ahí es donde se nos cabe el discurso. Porque cuando nos enfrentamos con un especialista en el tema, invalida el hecho de que yo le estoy diciendo que el banner a la derecha tiene mejor repercusiones que el de la izquierda. Y le muestro el estudio y resulta ser todo lo contrario. Que fue intuición mía, no basada en la evidencia. Sin embargo, lo poderoso de la intuición, y es del pensamiento intuitivo, no de la navegación intuitiva, es que podemos trabajar con los símbolos para generar intuición. Esa X que vimos rojita puede significar algo si el símbolo está bien diseñado, ¿sí? Y uno de los ejemplos más grandes es el famoso disquete. El disquete, las nuevas generaciones no han visto un disquete, o al menos que vayan a un museo de informática. Pero Word sigue usando el disquete y uno sabe que el disquete es guardar. Hicieron ejercicios de cambio y pusieron un drive, una USB, y no sabían ubicar dónde guardaban. A eso me refería con intuición, pero hay un proceso previo de aprendizaje. El modelo de interacción es muy sencillo. Primero, el usuario cuando se enfrenta a alguna de nuestras arquitecturas tiene una percepción, le da una interpretación a esos, como vimos, esos datos para él, o puede ser información o puede ser conocimiento, evalúa la situación, esto se hace muy rápido, los objetivos, él a qué entró a esa página, o a qué entró a ese sistema, y las expectativas que tiene frente a esa información, él tiene una intención de hacer algo en esa interfaz, especifica la acción, quiero descargar este documento, quiero entrar a esta sección, ejecuta, y por último está la actividad física, que es cuando ya da clic, o introduce su contraseña o hace una interacción ya con la máquina. Este modelo es el anterior, pero un poco más sofisticado, entendiendo que hay un proceso sensorial donde nosotros como arquitectos debemos trabajar el tema. Y no estoy hablando de la psicología del color, está muy revaluada, hay que buscar teorías de neurousabilidad, de neuropsicología, donde me enseña a partir de las capacidades innatas del individuo y de aprendizaje, cómo puedo llegar a manejar este tipo de posiciones. La teoría de la Gestalt, por ejemplo, me enseña todo el tema de líneas, de continuidad, de figura-fondo. Ya está la experiencia, está la evidencia, apliquémosla al desarrollo de interfaces y de arquitectura web. Hay algo con las páginas que decimos, yo le explico al usuario qué tiene que hacer y no lo hace bien. Y es porque fallamos en el tema del diseño instruccional. Y precisamente hacemos eso, que es dar una instrucción. Y hacemos eso. Agarra el cubo, gire los dados, hasta que le dé. Uno me explica cómo. Entonces a veces uno manda, escríbase a la página, mire el link acá. Y uno, venga, ¿dónde me escribo? ¿Dónde me registro? Sí, entonces es bien interesante y debe ser intuitivo. Entonces la arquitectura trabaja con convenciones. Porque si no lo hacemos, el usuario busca alternativas. O se va con el cliente, con la competencia, o soluciona o no vuelve a entrar. Entonces, ¿cómo evaluamos desde el punto de vista de la ergonomía cognitiva nuestra usabilidad? Entonces, hay tres visiones que podemos trabajar, o tres orientaciones más bien. La que es orientada hacia el producto, que por lo general esa es la que siempre hacemos. La orientada al usuario, que decimos que la hacemos, pero a veces no la hacemos. Entonces los usuarios son los que están en la oficina, que no, oiga, venga, le muestro, ¿le pareció bien? Sí, y lo lanza uno. Pues no hizo estudio de usuario, no hizo una prueba piloto juiciosa. Rendimiento del usuario, que es cuando ya hacemos una inmersión con el producto, específicamente cuando ya hay prototipos.
Entonces, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con estas 6 variables. Cuando vayan a medir la efectividad de sus sistemas de información, su portal web o lo que hayan desarrollado, traten de medir estas 6 variables en su investigación. La facilidad de aprendizaje. Si es fácil de aprender. Tampoco dejar todo muy sencillo porque también hay desafíos. Entonces estamos hablando del aprendizaje por descubrimiento y todo depende del usuario final al cual estoy dirigiendo el producto. A un clínico que necesita entrar a una base de datos para buscar la mejor evidencia y salvarle la vida a un paciente en menos de una hora, yo no me puedo poner a jugar con él haciéndole aprendizaje por descubrimiento. Tiene que ser la interfaz lo más sencilla, ejecute las palabras, busque el artículo. Es diferente a un aprendizaje por descubrimiento de un portal para niños. Efectividad, que se logre realmente lo que queremos con el sistema. Eficiencia, la menor cantidad de recursos, y cuando estoy hablando de recursos no estoy hablando de dinero de construcción, sino los recursos para el usuario. Estamos hablando del menor número de clics, del menor número de scroll, del menor número de textos para acceder a la información. Y los errores, hacer pruebas sistemáticas, tener ANFEs, que son análisis de modo de fallo, de qué pueden pasar con mi sistema de información. Sí, me lo hackean. Sí, encuentro un error de ortografía. Sí, el usuario no tiene flash. Sí, son todas esas preguntas que es prepararme para la catástrofe, pero eso está muy bien, que le permite a uno dimensionar el sistema de información de una manera diferente. Y por último, el tema de satisfacción. A veces arrancamos por ahí y solo medimos esa variable. Si le gustó al dueño del producto, si le gustó a mi jefe. Y ya. Los otros métodos, como tal, existen 2. El heurístico, que consiste básicamente en reunir un grupo de expertos de varias disciplinas, en donde analizamos la visibilidad del estado del sistema, la similitud, esto es bien importante, la similitud entre el sistema y la realidad, lo que acabamos de ver, la ejecución del individuo en el portal, cómo es, si es lógica, no es lineal, es hipertextual, ese para mí es el más importante. Control por parte del usuario y la libertad que le estamos dando. Consistencia y estándares, ¿bajo qué estándares nos estamos basando? Yo a veces me encuentro con arquitectos y le pregunto, oye, ¿bajo qué norma estás trabajando este desarrollo? ¿O bajo a qué estándar le estás pegando de usabilidad? La primera pregunta es, ¿hay estándares? ¿Me los puedes enviar al correo? Yo, sí, listo. Ok, flexibilidad y eficiencia en el uso, estética y diseño y todas las opciones de ayuda. Y por el otro lado tenemos las listas de comprobación, que son listas de chequeo que vamos trabajando y vamos madurando. Estos son procesos de investigación bien interesantes, porque yo he encontrado en la literatura 1 o 2 listas de chequeo. Las otras es que uno va creando en su práctica. Y el método test empírico, que ya es la prueba con los usuarios. Ya aquí me está haciendo caras. Bueno, no, pero ya acabé, mira, exacto. enfoca en la solución, básicamente usabilidad, lo demás es importante, pero bueno. Y pues ahí está la referencia. Esta presentación creo que se va a colgar en el portal o algo, entonces la van a tener disponible. Bueno, me hubiese gustado tener más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángelo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No les dé última hora por preguntar. ¿Allá hay una pregunta? No, es que tuve el inconveniente. Ya. ¿Allá hay otra? ¿Por acá? Bueno, tengo una pregunta con respecto a lo que hablabas de la intuición. No veo. ¿Dónde estás? Acá. Ah, ok, Q. Digamos que en experiencia de usuario y en todos estos temas que abordamos de usabilidad, hay cuestiones muy subjetivas, demasiado, y de alguna forma de eso vamos a hablar más tarde. Pero, ¿hay alguna manera, si sabemos que todo tiene un proceso de aprendizaje, no es que la gente nazca entendida, como se dice, sino que lo viste y lo aprendiste, ¿cómo puedo medir o cómo puedo lograr que esas interfaces que yo diseño cada vez sean, aunque no se pueda lograr por la intuición y no podemos hacer una arquitectura intuitiva, ¿cómo o qué proceso debemos seguir, además de conocer al usuario? ¿Hay alguna forma de medirlo, alguna técnica?
Exacto. La métrica. Ya ha evolucionado mucho por el recurso gratuito que más se usa, lo que pasa es que tiene algunos defectos de estabilidad de los datos, es el Google Analytics, pero haciéndolo por objetivos reales. Si yo hacerle seguimiento a toda la interfaz, es bien importante, porque si yo veo recursos en el home que me reportan que realmente no reportan ni un clic, ni un nivel de visión. Hay unas plataformas de métrica web, de webmetría, que más que dar el clic me permiten registrar si pasó el cursor por ese, no guarda la navegación del usuario, pero sí que fue tocado. Eso es bien importante. La otra son técnicas de neurousabilidad. Lo que pasa es que ese tipo de estudios requieren unos costos, y es la posibilidad de tener sensores biométricos en la prueba piloto, en donde se le ponen al usuario, a un grupo de usuarios de la muestra, unas gafas con sensores biométricos, y uno sabe para dónde está llamando la atención el diseño de la página web. Lo importante de eso es que ya hay patrones. En la literatura existen patrones donde ya financiaron esos estudios y le muestran a uno: si usted pone el banner a este costado, tiene mejor efectividad que si lo pone acá. Pero si su página es por primera vez que sale al mercado, posicione su logo en esta posición. Y eso lo sabe mucho el mercadeo. Por eso, páginas web que se dedican al mercadeo web, le compras un banner y te dicen: aquí vale 8 millones de pesos, pero aquí vale 300.000 pesos. Eso no lo usemos para mercadeo, usémoslo entonces para optimizar el acceso de los recursos. Esa sería básicamente hay más respuestas, me imagino, pero... Allá. Una pregunta. Nosotros somos médicos, me perdonarán todo el público por la ignorancia en sistemas que tenemos. Bienvenida. Pero trabajamos con la construcción de proyectos de sistemas de información. Me parece muy interesante todo lo que usted nos está diciendo, porque nosotros lideramos el usuario cuando ya vamos a implementar y nos damos cuenta de muchísimos errores que uno puede cometer desde la definición. Todo esto que usted nos habla de usabilidad, de la eficiencia, toda esta evaluación que uno tiene que hacer, quisiéramos saber en qué momento de todo el proyecto, desde que empieza, desde que yo tomo la decisión de desarrollar un software de historia clínica, del módulo de, no sé, de control prenatal o cualquier otro módulo que yo haga, ¿cómo hago para poder utilizar esa metodología desde el principio hasta el final? O sea, lo incluyo en la definición, me parece importantísimo en las pruebas, pues no sé si en el desarrollo, o sea, ahí sí no lo sé si deberíamos fijarnos también en el diseño, cuando yo haga toda esa mano de clics que tengo, todas las interfaces que yo hago. Entonces yo le digo al médico: ahora mire la imagen y váyase al RIS, y ahora digo al reporte, y ahora mire la imagen y váyase a otro, y ahora mire los laboratorios y váyase a otro lado, pero si tengo otra historia, entonces hago la interfaz con otra historia. Todo esto, ¿cómo lo logro? Lo más importante es definir los procesos, no tanto en el sistema de información, sino en la organización. ¿Qué hace el clínico? ¿Qué hace el residente? ¿Qué tiene que hacer la enfermera dentro de la plataforma que se está diseñando? Y involucrarlos desde el principio en el proceso de caracterización. La opinión de ellos es bien importante. No tanto en que nos den ideas de cómo podría ser el sistema de información, sino que nos describan cómo es su trabajo. Errores en la historia clínica digital que he encontrado grasos. Realmente le está tomando más tiempo al clínico diligenciarla que diligenciarla en papel, porque, por ejemplo, para insertar algún medicamento le aparecen menús desplegables interminables, cuando debería ser textos predictivos. Cuando yo pongo la E, me salen todos los medicamentos por E, y a medida que voy avanzando me permite hacer la parametrización. Con algo tan sencillo podemos solucionar una estrategia que ya en el sistema de información se vea. A ellos hay que involucrarlos desde el principio, y no solamente al líder de opinión, porque uno a veces trabaja con el director de la unidad. Los residentes los internos también son fuentes de información para poder diseñar los sistemas de información, pero hay que involucrarlos desde el principio. Pero también hay que tener autoridad basado en los estándares, porque no a todo el mundo se le puede hacer caso. Entonces yo quiero esto, y después se vuelve insostenible. Hay que basarnos en los estándares, y específicamente en salud es donde más avances hay sobre hacer módulos interactivos en ambiente clínico, y no solamente el sistema de información, más allá que hay la seguridad del paciente, y más allá que hay
el hardware. Entonces yo encontraba en instituciones con sistemas de información fabulosos, en donde los computadores no tenían protocolos de desinfección para evitar infecciones nosocomiales. El sistema de información también tiene que ver eso que es la interacción ser humano-máquina, al nivel físico y al nivel de la nube o del sistema de información. Pero hay que involucrarlos desde el principio. Y ojalá gente que haga la tarea. Hola, aquí. Mi nombre es David. Tengo dos preguntas y una corta. Cuando estabas hablando de navegación intuitiva, nombraste un término que era Usabilidad. neurousabilidad. Bien. Y la otra pregunta era, digamos que ahorita tocaste un tema como el mercadeo y la publicidad de Internet. Digamos que de la teoría que planteas acá, digamos que el usuario ha tenido como cierta curva de aprendizaje en cuanto al consumo de pauta en Internet. O sea, estamos hablando de un banner, ¿cierto? Pues ya sabe que el pop-up no. Exacto. Digamos que en esa, digamos que ya ha desarrollado una intuición con respecto a ese tipo de elementos. De la teoría que tienes acá, de la que presentaste, ¿cómo podría o qué herramienta podrías como recomendar o como qué camino podría usar para cambiar esa intuición? Es decir, un ejemplo claro, el usuario ya sabe que generalmente siempre va a encontrar un banner a la derecha, digamos. Generalmente lo usamos en tipos de portales de noticias, digamos. Entonces lo va a encontrar allí, ya digamos que los mapas de calor ya y los IMAP ya demuestran que ya no el usuario no los ve. Entonces, ¿qué camino podrías recomendar? Como decir, hey, cambiamos el chip y podríamos pensar que... Ese tema que habla es bien interesante porque se ha demostrado el proceso de enmascaramiento en las páginas web, es decir, hay usuarios que ya no ven la publicidad de manera automática, leen el tiempo y no ven esta franja, como si es un proceso de enmascaramiento, es como cuando uno se expone demasiado a un estímulo, ya después no le para bolas. Entonces, como los niños, come, no vuelve a escuchar a la mamá, ya para ella es un ruido, ya no hay proceso cognitivo, es cantaleta, para hacer cantaleta. Pasa lo mismo, es la orientación al contenido y a poner el refuerzo, que es la zanahoria. A la gente le gusta que le regalen cosas. La dinámica ha cambiado, ya no solamente por ver un clic que me dice 50% de descuento, ya hay clic, eso ya no. Pero si me encuentro que me regalan un libro y me regalan contenido, porque la industria de contenido es lo más fuerte. Entonces es que no solo es el banner, sino escribo artículos sobre el producto, demuestro eficacia. Adicionalmente que me empodera en los motores de búsqueda con contenido, también mejoro la experiencia porque empiezo a trabajar en contenidos y no simplemente a exponerlo a una pirotecnia tecnológica para que den clic, sino que lo inserto en contenidos. Entonces el banner, de hecho yo puedo promocionar productos sin necesidad de banners, pero sí haciendo artículos enfocados en el producto, en donde hago entrevistas y orientado al contenido, anclo el producto. Esa es una de las, creo que hay más, pero esta es la que más, en la industria del contenido, la que más se está usando ahorita. Ok, ¿y lo podrías medir con el porcentaje de clics sobre Claro. la conversión allí? Y la concreción de la venta, que es lo más importante. Porque pueden haber muchos clics, pero también uno no se analiza, uno dice, pero entraron 2000 veces y solo me compró uno. Y no hacemos la reflexión del por qué. Y a veces no sabemos ni siquiera nosotros por qué. Bien, buenos días. No, pues primero quería felicitarlo, me pareció genial la charla. Una pregunta, de todas maneras, como muy puntual. Vemos que estamos hablando de procesos donde, pues claramente estamos hablando de sistemas de información, podemos intuir muy complejos, pero la pregunta va hacia esos sitios, digamos, que se desarrollan generalmente, digamos, en temas publicitarios, donde no solo la ejecución es rápida, sino pues que no, digamos, no tiene de pronto el tiempo. Cuando hablas de ejecución es desarrollo. Estamos hablando de la ejecución, o sea, una ejecución de un sitio, estamos hablando de un cursor, de un micrositio, algo que igual puede tener altísima interactividad, pero que no estamos hablando de un sistema de información pues para un hospital. Claramente en un portal demasiado grande donde sabemos que se necesitan ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿nosotros cómo podemos llegar
a tener, digamos, una certeza desde el punto de vista de usabilidad, sin hacer un sistema así, digamos, que lo pudiéramos ver de todas maneras simple a cumplir el objetivo. Entiendo que pues debemos llegar, digamos, con otro tipo de interactividades, otro tipo de mensajes a esos sitios de corta ejecución, y de todas maneras llegar con un sitio que sea muy usable. ¿Cómo nos recomiendas, cómo ves ese escenario? Es arquitectura basada en evidencia. Hay plantillas y estructuras que demuestran ser eficaces, donde yo las puedo reciclar y ejecutar el desarrollo de una manera más sencilla. A veces cuando yo hablo de no improvisar, no quiere decir que no quiere decir no innovar, porque el proceso de innovación tiene un proceso de desarrollo bien definido. Innovar, es que nos han vendido el tema de innovar en donde uno se sienta y por generación espontánea sale la idea, porque ha sucedido 3 o 4 veces, pero no es lo normal. Entonces, si tú tienes un banco de recursos de usabilidad donde tienes ya por perfil definido, montas el desarrollo en menor tiempo. Si es un portal para niños, un portal para pacientes, un portal para clínicos, tienes esas estructuras ya en maqueta. ¿Qué pasa? Que esos templates nos han hecho mucho daño también. Y muchos daños porque al reciclar tanto esas arquitecturas, se pierde el tema de innovación, se pierde el tema de factor diferenciador. Ese es el punto, o sea, hasta donde, digamos, se entiende el tema de las plantillas, sobre todo por, digamos, uno ya tiene ciertas convenciones que basado en la experiencia uno empieza, ok, sabe, el usuario va a leer en este punto, digamos, va a encontrar o debería encontrar los contenidos y los call to action en este otro punto, debería salir por este otro punto, pero eso también vuelve muy rígido el diseño en ciertas ocasiones. Obviamente estamos hablando de que los recursos gráficos que van alrededor de las plantillas, pues van a dar el diferencial, pero ¿ese es nuestro único recurso? Las guías y los estándares. El proceso de innovación debe tenerlo en la compañía todo el tiempo, que es el proceso de innovación de la empresa. Hay empresas que lamentablemente no lo tienen definidos, que es el modelo de gestión de conocimiento real. Pero yo comentaba en una experiencia hace muy poquito, decía, empecé a hacer arquitecturas mal, porque no hacía una investigación previa, sino arrancaba a hacer las cosas. Cuando uno hace una investigación, una búsqueda de la literatura sobre ese perfil, que me demoro un día o medio día del desarrollo buscando la mejor evidencia para hacer esa arquitectura, y encuentro que el país donde, Francia específicamente, tiene unos patrones de usabilidad totalmente diferentes a los colombianos, ya ahí voy ganando y me da velocidad en el desarrollo. Pero no lo hacemos. Entonces, mi recomendación en ese tema es arquitectura basada en evidencia, y la evidencia es buscar lo que ya está. No tenemos tiempo, entiendo que es la pregunta, de ponerme a hacer un pilotaje, una prueba piloto, traer a los usuarios y hacer la experiencia y exponerlos. Pero ya hay estudios que sí nos muestran eso. Entonces, cogemos esas experiencias y esos resultados y la adaptamos a nuestro trabajo. Como le dije, como nos dijo al inicio, ¿me lo pueden enviar al correo, por favor? ¿Cómo? ¿Me lo pueden enviar al correo? Sí. Buenos días. Quiero saber, tema de sistema de gestión documental. Obviamente es una herramienta demasiado robusta porque pues genera obviamente calidad y bueno, hijo de mil cosas. ¿Qué tan viable es que yo genere ese sistema con ciertos perfiles, digamos, a la parte de la organización interna y para el usuario lo haga de otra manera? Porque pues obviamente digamos que esa interacción con el usuario es distinta, Sí. y más en este momento con el tema de servicio al ciudadano y todo ese tema del programa GEL y eso. ¿Se puede evidenciar, digamos, esas dos partes o debo hacer uno solo, pero digamos, contemplando absolutamente como usuario externo y como usuario interno? Uno solo donde se tenga en cuenta el usuario ingenuo hasta el usuario experto. El usuario experto va a omitir información que para él es irrelevante, pero va a ser muy valiosa para el usuario novato. Pasó con el tema del pasado judicial. Se llegó a hacer una interfaz de experto. La gente no entendía que en ese cajón se escribía el número de cédula, porque faltaba un metadato donde le dijera qué tenía que hacer ahí, porque se pensó en el usuario experto. Pero el mismo sistema, la misma interfaz, el usuario experto ni siquiera leyó el texto, digitó y le dio buscar. Pero el que no, le damos la instrucción arriba. Digite en este espacio, que para nosotros parecería redundante, pero para ese usuario ingenuo es muy valioso. Es decir,
No hay que diseñar un portal, este es para la primera entrada. ¿Usted cuántos años ha navegado en Internet? Dependiendo de eso le salió un portal. No hay necesidad. Bueno, muchas gracias, Ángelo. Bueno, muchas gracias. Ah, ¿tú por qué no?